ahora vamos a comparar los dos tractos que están involucrados en la vía espinocerebelosa dorsal. Entonces, ya en el video anterior vimos de forma súper extensa estas dos vías, espinocerebeloso dorsal como tal y el cúneo cerebeloso. Ahorita vamos a ver los dos. Entonces, aquí tenemos cortes transversales de la médula espinal. Aquí un corte transversal a nivel del bulbo raquídeo. Aquí un corte transversal a nivel del cerebelo. Este es un corte coronal del sistema nervioso central, el cerebelo y el tallo cerebral. Y este es un corte transversal del cerebelo. Entonces, ya en los videos anteriores lo vimos paso por paso. Ahorita ya nada más vamos a poner el esquema para poner las dos vías. Entonces, las dos vías empiezan con receptores que son los usos neuromusculares y los usos neurotendinosos. Entonces, vamos a poner varios, así, varios. Todos estos son usos neurotendinosos o usos neuromusculares, cualquiera de los dos. Entonces, luego vienen fibras aferentes que van a entrar al nervio. Entonces, entran al nervio. Ya sabemos que el nervio está compuesto por raíz dorsal y la otra que viene acá, que es la raíz ventral. Pero entonces viene así en forma de dendritas. Entra a la raíz dorsal y aquí en el ganglio de la raíz posterior, este rosa, ahí se encuentra el cuerpo de esta primera neurona y toda esta es su dendrita. Así. Y luego aquí está el axón de la primera neurona. Aquí tenemos otro, lo mismo. Llega, el cuerpo está en el ganglio de la raíz posterior. Llega en forma de dendrita, el cuerpo de la neurona está en el ganglio de la raíz posterior. Aquí lo mismo. Y aquí lo mismo. Entonces, ahora lo siguiente que va a pasar es dependiendo del lugar en donde estamos. Entonces, ponemos rápidamente una vista así lateral del sistema nervioso central. Tenemos lóbulo frontal, parietal, occipital, temporal. Aquí está el cerebelo, aquí está el puente. Esos cortes son los mismos que vimos en el video anterior, que es, vamos a tener un corte a nivel de debajo de L3. Entonces, eso está por debajo de L3. Eso está a nivel de L3, debajo de L3, a nivel de L3. Luego, entre T1 y L3, habíamos puesto a T4. Entonces, este es T4. Luego T1 y niveles arriba de T1. Arriba de T1. Y entonces dijimos, los axones de la primera neurona, cuyo cuerpo está en el ganglio de la raíz posterior, van a hacer sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, que también se llama núcleo torácico, cuando las neuronas se encuentran por debajo de T1. Ahora específicamente, cuando decimos por debajo de T1, las que están por debajo de L3, van a tener que ascender hasta llegar al núcleo. Los axones de las primeras neuronas van a tener que ascender hasta llegar al núcleo dorsal de Clark, porque el núcleo dorsal de Clark solo está como entre T1 y L3, no más abajo de L3. Entonces vamos a poner el núcleo dorsal de Clark, que está como por aquí. Aquí. Así. Que no es el mismo lugar de la estancia gelatinosa de Rolando. Esto está un poco más medial, el núcleo dorsal de Clark. Entonces, las que están por debajo de T1, los axones de la primera neurona van a hacer sinapsis en el núcleo dorsal de Clark, aquí. Pero las que se encuentran por debajo de L3, su axón va a tener que ascender hasta llegar al núcleo dorsal de Clark, que está pues a nivel, así. Y entonces ascienden y llegan por aquí. Y aquí hacen sinapsis con la segunda neurona. Aquí va a salir la segunda neurona. Entonces ponemos segunda neurona. Aquí está el cuerpo de la segunda neurona en el núcleo dorsal de Clark. Y van a ascender. Así, ascienden. Formando el tracto espinocerebeloso dorsal. Espinocerebeloso dorsal. Este es el tracto espinocerebeloso dorsal. Y va a entrar al fascículo gracilis. El fascículo gracilis. Ahora, ¿qué pasa con los axones de la primera neurona que está por arriba de T1? Aquí no tenemos núcleo dorsal de Clark. Aquí esos axones van a hacer sinapsis en el núcleo accesorio de cuneatus.
núcleo accesorio de cuneatus. Pero el núcleo accesorio de cuneatus está a nivel del bulbo raquídeo, Entonces, si estamos a nivel de T1 o por arriba de T1, vamos a tener que ascender hasta llegar al núcleo accesorio de cuneatus. Entonces, los axones de las primeras neuronas ascienden hasta llegar al núcleo accesorio de cuneatus, que es en donde ahí van a hacer la primera sinapsis. Entonces el axón asciende hasta llegar al núcleo accesorio. Para esto vamos a poner, tenemos núcleo de gracilis, aquí está el núcleo de gracilis, luego está el núcleo de cuneatus, y luego está el núcleo accesorio de cuneatus, por aquí. Así. Este es el núcleo accesorio de cuneatus, y ahí es en donde van a hacer sinapsis con la segunda neurona, esas fibras de aquí. Entonces sale la segunda neurona. Aquí. Sale la segunda neurona y forma el tracto cunocerebeloso. Aquí estos axones, los axones que entraron a la médula y que van ascendiendo, mientras ascienden pasan a través de cuneatus, que son las columnas posteriores, y llegan al núcleo accesorio de cuneatus. Y luego los axones de la segunda neurona forman el cunocerebeloso. Aquí estos axones aquí van ascendiendo y ascienden por gracilis. Ascienden así, por gracilis, y llegan aquí, al núcleo accesorio de Clark. Y de aquí ya sale el espinocerebeloso dorsal. Entonces, los axones son los axones de las primeras neuronas cuando ascienden, antes de que hagan sinapsis. Los que entran o a gracilis, aquí este entró a gracilis, que está aquí, y estos entraron a cuneatus, que está más lateral. Cuneatus, rápidamente recordemos, un corte transversal de la médula espinal. Tenemos estas posteriores, anteriores, aquí va gracilis y al lado va cuneatus. Aquí estos axones que van ascendiendo hasta llegar al núcleo accesorio, hasta llegar al núcleo dorsal de Clark, pasan por gracilis. Y luego ya los axones de la segunda neurona se van por aquí lateralmente y forman el tracto espinocerebeloso. Pero cuando entran, antes de que hagan sinapsis, estos ascienden a través de gracilis. Los que están a nivel, por ejemplo, esta no tiene que ascender y de forma directa hace sinapsis en el núcleo dorsal de Clark. Esos axones que tienen que ascender ascienden por cuneatus y llegan y hacen sinapsis en el núcleo accesorio de cuneatus. Luego ya tenemos dos vías. Uno es el cunocerebeloso, que es este, y otro es el espinocerebeloso dorsal, que son estos. Entonces, estos dos, el espinocerebeloso dorsal y el cunocerebeloso, llegan al cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Entonces, este que es el cerebelo, vamos a poner, aquí está el cerebelo y tenemos pedúnculos cerebelosos superior, medio e inferior. A través de los pedúnculos cerebelosos inferiores, el cunocerebeloso y el espinocerebeloso dorsal entran al cerebelo y entran en forma de fibras Mossi o Mossi fibers o fibras musgosi. Así. Mossi fibers. Entonces las fibras musgosas del cunocerebeloso van a llegar al hemisferio intermedio. Entonces por aquí está el hemisferio intermedio. Y estas que vienen del espinocerebeloso dorsal van a llegar a la vermis. ¿Y cómo pasan al cerebelo? A través del pedúnculo cerebeloso inferior. Ahora van a hacer sinapsis las dos. Las que llegan a la vermis y las que llegan al hemisferio intermedio. Van a hacer sinapsis con las células granulares. Y las células granulares van a hacer sinapsis con las células de Purkinje. Entonces aquí tenemos células granulares. Estamos haciendo sinapsis con las células granulares. Y las células granulares van a hacer sinapsis con las fibras de Purkinje o las células de Purkinje. Y luego, aquí ya es cuando es diferente. Las células de Purkinje que están en la vermis, las células de Purkinje que están aquí en la vermis cerebelosa, van a pasar al núcleo fastigio. Entonces, aquí tenemos, este es el núcleo dentado
es el núcleo emboliforme. Estos dos son el núcleo globoso y este el núcleo fastigio. Entonces, los axones que vienen de las células de Purkinje van a hacer sinapsis aquí, en el núcleo fastigio. Llegan al núcleo fastigio. Y de ahí los axones van a salir por el pedúnculo cerebeloso inferior. Así. Entonces, aquí tenemos pedúnculo cerebeloso inferior, perdón, superior. Llegaron por el inferior y suben por el pedúnculo cerebeloso superior. Así. Y van a llegar al núcleo vestibular. Núcleo vestibular. Aquí en núcleos vestibulares tenemos núcleo vestibular medial, lateral, superior e inferior. Entonces vamos a llegar a estos. Aquí hacemos sinapsis. Y luego los axones que salen de los núcleos vestibulares van a hacer sinapsis con motoneuronas inferiores a través del tracto vestíbulo-espinal. Vestíbulo-espinal. Y también hacemos sinapsis con la formación reticular, que está por aquí. Aquí está la formación reticular. Así. Formación reticular. Y de la formación reticular salen axones que van a ir igual a la motoneurona inferior. Y ese va a ser el tracto retículo-espinal. Retículo-espinal. Esa es la vía espinocerebelosa dorsal. Ahora vamos a ver qué pasó con la cunocerebelosa. Entonces, cunocerebelosa llegó al hemisferio intermedio. Entonces vamos a ponerla aquí. Están ascendiendo los axones que forman el tracto cunocerebeloso. Van a llegar aquí al cerebelo, a la vermis. Van a hacer sinapsis con las células granulares. De las células granulares hacen sinapsis con las células de Purkinje. Y las células de Purkinje van a hacer sinapsis en los núcleos globoso y emboliforme y globoso. Entonces aquí está núcleo emboliforme, núcleos globosos y vamos a hacer sinapsis. Así. Núcleo globoso, perdón, emboliforme y globoso. Así estamos haciendo sinapsis. Y luego salen axones de aquí, del núcleo globoso, del núcleo emboliforme, y van a pasar a través del pedúnculo cerebeloso superior. A través del pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, así. Y van a ascender. Y llegan al núcleo rojo. Ahora aquí se van a cruzar. Aquí se cruzan los axones. Entonces, aquí tenemos los núcleos rojos en el mesencéfalo. Y van a llegar al núcleo rojo contralateral. Así, al núcleo rojo contralateral. Y ese es el cuneo cerebeloso. Entonces, tracto espinocerebeloso dorsal. Tenemos per se el tracto espinocerebeloso dorsal, que son los axones que vienen del núcleo dorsal de Clark, que llegan a la vermis. Y tenemos el núcleo accesorio de cuneatus, que los axones que vienen de ahí forman el tracto cunocerebeloso, que llega al hemisferio intermedio. Y de aquí a la corteza cerebelosa, luego núcleos profundos, y luego al núcleo rojo. Y del núcleo rojo llegan a la motoneurona inferior a través del tracto rubroespinal. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.